¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? La pregunta de entrada, ¿llegó el momento de poner la cooperación bilateral con Estados Unidos sobre la mesa en caso de que la administración de Donald Trump siga con este tipo de políticas separando a los menores de edad? Bueno, yo creo que está dejando muy claro que toma medidas abominables e inaceptables, que son una agresión clara a México, a Centroamérica y al mundo civilizado, y que la reacción debe ser de tamaño similar. Además, pongamos claro que él responde al clamor que hay dentro de los Estados Unidos con mentiras, como lo hemos estado oyendo en los medios, diciendo que es la ley que los demócratas le imponen, cuando son claramente decisiones que él gira. Parece que disfruta provocando el dolor en la separación de las familias. Y también responde al clamor mundial que hay por estas barbaridades que están haciendo, retirando a los Estados Unidos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Seguramente ya tienen registrado hace unas horas el secretario de Estado diciendo que es que Derechos Humanos de Naciones Unidas son casi un grupo de delincuentes que se están protegiendo y entonces Estados Unidos mejor se retira. De manera que estamos viendo acciones cada vez más graves que en mi opinión sí obligan a México a tomar acciones más importantes. No debemos, en mi opinión, seguir teniendo la actitud de Chamberlain, el primer ministro inglés frente a Hitler, que quería con sonrisas y negociaciones y pláticas ver si lo podía convencer. Los dictadores, los tiranos, no entienden ni argumentos ni palabras, sino fuerza. México tiene muchísimas líneas en la relación con los Estados Unidos y no debemos de estar tratando de jugar simplemente a los simpáticos y a los que tratamos de ser buenos amigos cuando nos están agrediendo de la manera que lo están haciendo. Embajador, un tema central en la relación entre México y Estados Unidos, uno que le importa mucho a Washington, es la cooperación antinarcóticos. ¿Debería México considerar la posibilidad de expulsar a los agentes de la DEA en el país, cerrar la cooperación en el combate a los cárteles? ¿Qué tendría que analizarse, particularmente en el tema de antinarcóticos? Bueno, México ha tenido tradicionalmente muchas reuniones de este tipo en materia de seguridad, en materia de control de narcotráfico, y en los últimos meses más de 7 de esas reuniones han sido canceladas, enviando la señal de que no vamos a estar simplemente a la disposición de los Estados Unidos cuando nos están agrediendo, cuando nos están amenazando, cuando nos están insultando. Y es importante entender que la comunidad de hombres de negocios americana, la comunidad académica americana, la sociedad civil americana, tiene preocupaciones enormes frente a ese presidente que disfruta la relación con los dictadores del mundo y no prefiere no tener una relación con las democracias, con sus aliados del G7, con sus vecinos, como es el caso de nosotros. De manera que sí es importante subrayar que la relación con México es mucho más que el comercio, es mucho más que la migración. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Yo haría una pregunta. ¿Qué diferencia lo que está haciendo ahorita Trump de lo que empezó a hacer Hitler en Alemania en los 30, cuando empezó a dividir a las familias, cuando empezó a tomar acciones cada vez más duras? A mí me parece que estamos caminando en esa dirección y por eso el ejemplo que dio Chamberlain, el primer ministro inglés, como ya dije, no es la actitud que en mi opinión debe de tener México, sino la actitud de Churchill, que siempre denunció que había un tirano en formación que iba a provocar una guerra mundial y que iba a infligir un enorme daño y dolor a las naciones como ocurrió. Y parece que eso es lo que está pasando con Trump hoy en día.
Don Miguel Basáñez, ex embajador de México en Estados Unidos, gracias por haber tomado esta llamada aquí en Sin Línea. Que tenga muy buena noche. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Duro, muy duro lo que